Elecciones a ayuntamientos y a las Cortes Regionales. ¿Cuándo? Bien lo saben, el próximo domingo. Y por eso estamos contando aquí desde hace ya unos cuantos días en la voz de los candidatos. Decíamos que también son regionales y por eso tenemos hoy de nuevo, en esta segunda vuelta de candidatos, por así decirlo, a Itziar Asenjo. Es la número 2 de la lista del Partido Popular a las Cortes de Toledo. Ya le doy de nuevo, señora Asenjo, gracias por acercarse de nuevo. Y le doy de nuevo, decía, la bienvenida a este programa. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación y aquí estamos siempre que nos llaméis, encantados de venir. Bueno, agradecidos nosotros porque me consta que están ustedes muy liados en lo que es en sí la campaña y otras cosas que también en la campaña genera, que hace poco leía que el señor Aurelio Zapata le iba a interponer a usted una querella, lo he soñado, no sé. Pues no lo ha soñado y efectivamente el señor Zapata anunció públicamente que iba a interponer una querella contra mí, efectivamente. ¿Por qué? Simplemente por decir la verdad, yo desde luego como abogada no veo absolutamente ninguna prosperidad en esta querella que amenaza con interponer el señor Zapata, que no sé si finalmente se habrá puesto o no. A mí no me ha llegado nada, pero claro, también hay que tener en cuenta que desde el mes de enero hay unos retrasos brutales en justicia por todo el tema que estamos sufriendo también con las huelgas en la Administración de Justicia, como consecuencia también de que no están siendo capaces tampoco el Partido Socialista a nivel nacional de solventar ese problema. Entiendo que esta querella está relacionada con el escándalo que se ha ido recientemente sobre una presunta violación en el Hospital de Guadalajara cuando Aurelio Zapata era director de aquella institución y a pesar de esta presunta violación, bueno, pues el acusado o el presunto violador estuvo trabajando como año y medio en el hospital. Van por ahí los tiros, ¿no? Pues mira, lo que ocurrió en el Hospital de Guadalajara, y ya no es tan presunto porque hay una sentencia de la Audiencia he dicho violación, Provincial. a lo mejor agresión sexual. Es un asunto de una agresión sexual, Exacto. efectivamente. Y lo que ocurrió fue pues que en el año 2020, en plena pandemia, una joven de 18 años, que además es un asunto, hay que ponerse en la piel de la víctima porque es una joven de 18 años que se encontraba sola en el Hospital de Guadalajara y que obviamente en esos momentos todos sabemos que por protocolo sanitario no podía estar acompañada ni por su familia, ni por sus padres, ni por nadie. Entonces hay que ponerse en la piel de una joven de 18 años que está ingresada en un hospital por un problema de anorexia, además, que a eso también hay que sumarle la situación de vulnerabilidad que tenía entonces la joven, y estando en esta situación, pues desgraciadamente, efectivamente, un celador del hospital abusó sexualmente de ella. Además, es un caso que no quiero comentar ni detallar, pero que pone los pelos de punta cómo fueron los hechos, que, como digo, están como hechos probados en una sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara. Una joven totalmente sola, desprotegida y que sufre de abusos sexuales. Lógicamente, hasta aquí, pues por desgracia es algo que es verdad que puede ocurrir y que no puede a lo mejor evitarse, porque claro, es algo que ¿cómo lo hacemos? Pues por desgracia agresores sexuales pues existen y es lo que hay, y delincuentes hay en todos efectivamente. lados, evidentemente. Eso es. El problema no es ese, el problema es lo que pasa el problema, después. aparte del problema en sí, Que sí por es supuesto ese. que el problema es ese, Sí. está claro, pero quiero decir que eso es inevitable, el problema evidentemente es ese, pero lo que ocurre después es lo que sí se podía haber evitado, digamos. Eso no, por desgracia, pero lo que ocurre después sí. Es decir, después lo que ocurre es que la joven lo pone en conocimiento del personal sanitario. Lo que dice la joven y la familia es que incluso le dicen que si no denuncia que no va a salir de ahí. Esto ya nos parece algo increíble, pero es que además esta joven se pone en contacto con quien era entonces el responsable de gestión sanitaria en el hospital, que era el señor Aurelio Zapata, efectivamente, ahora diputado nacional por el Partido Socialista, y el señor Zapata, la medida que se le ocurre tomar ante unos hechos de tal gravedad es única y exclusivamente cambiar al celador de planta. Esto es lo que nos hacemos cruces y no podemos comprender cómo esa medida la vemos completamente que no es proporcional a los hechos de ninguna de las maneras. Es decir, lo único que hace es cambiar al celador de planta. La joven inicia acciones legales. Incluso la propia sentencia dice que sorprende el hecho de que la letrada del SESCAM no sepa qué ha ocurrido con las grabaciones. No sabemos lo que ha ocurrido con las grabaciones de las cámaras, lo cual también es muy grave. Es decir,
O sea, ¿esas son pruebas que han desaparecido? Eso son pruebas que no sabemos lo que ha ocurrido con ellas y lo dice la propia sentencia. Es decir, la propia letrada del SESCAM dice que no sabe si se estaba grabando, si no se estaba grabando Ah. y qué pasa con las cámaras. Es decir, el SESCAM no ha aportado las pruebas de las que, en teoría, disponía. Pero es que además, lo que es extremadamente grave con este asunto es que el SESCAM no se persona como acusación particular apoyando a esta víctima. No lo hace. No lo hace tampoco la consejera de Igualdad, la Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha. No lo hace. Lejos de eso, aparecen en contra de la víctima en la propia sentencia, se les condena por, subsidiariamente a pagar la responsabilidad civil al SESCAM y es más, se pide en la propia sentencia, se adhiere la defensa del SESCAM, se adhiere a pedir la absolución del agresor en la propia sentencia de la Audiencia Provincial. Por lo tanto, como no podemos comprender esta actuación por parte del SESCAM de únicamente cambiar al celador de planta, algo que incluso la víctima relata cómo tuvo que encontrarse con el celador en el ascensor. La víctima y su familia relatan cómo no se les ayudó para nada por parte de nadie. Por parte de nadie en el hospital, en el centro, ni en el SESCAM, ni en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al fin y al cabo. Con lo cual, es un hecho muy grave que no son cosas que yo venga aquí se me ocurra contar, es que son hechos probados en una sentencia y es lo que yo estoy contando es lo que dice la propia sentencia de la Audiencia Provincial, lo que dice la propia víctima y la propia familia de la víctima. Con lo cual, si por pedir explicaciones ante estos hechos tan graves y ante una gestión tan nefasta por parte del señor Zapata, por parte del gobierno regional, y al final también me pregunto, ¿qué sabía Emiliano García Paje de estos hechos? ¿No sabía nada? ¿No se trasladan unos hechos tan graves? Entiendo que sí se deben de trasladar. Y es más, el señor Zapata, la gestión que hace de esto es lamentable, pero el señor Zapata es luego quien se decide quiero decir, es diputado nacional Bueno, por el antes que Partido diputado, Socialista. salta de allí, me parece que el patronato de... Bueno, Sí, primero estuvo en el Patronato de Deportes y finalmente sí. está de diputado nacional sustituyendo, creo, a Magdalena Valerio en el Congreso de los Diputados. Entonces, entiendo que es una persona de confianza de Emiliano García Paje, que es de las personas más solventes, entiendo yo, que tienen en el Partido Socialista a nivel provincial, porque si no, no sería diputado nacional, entiendo yo. Y este señor, ¿cómo gestiona un problema tan grave que surge en su centro y del cual es el responsable? Pues mire cómo lo ha gestionado. Cambió al celador de planta, no sé qué han ocurrido con las imágenes, me posiciono en contra de la víctima en el propio procedimiento judicial, pido la absolución del agresor sexual. Es decir, ¿pero esto qué es? Y esto, estamos hablando del partido que supuestamente defiende a las mujeres, Eso del partido le que iba a habla de preguntar, sí. feminismo, estamos hablando. Y esto es lo que han hecho, esto es lo que han hecho. Bueno, eso por ahí quería tirar porque últimamente digamos que no están predicando mucho con el ejemplo a la hora de hablar en favor de las mujeres y de defender con comportamiento de determinadas personas, digamos, a la mujer como tal, ¿no? Pues desde luego están demostrando, bueno, lo primero que está quedando clarísimo es que Emiliano García Paje no está en condiciones. No está en condiciones de ser el presidente de Castilla-La Mancha ni de gobernar esta región, pero ni de largo, porque las intervenciones públicas que estamos viendo últimamente, a mí personalmente me abochornan, me dan vergüenza. Pudimos ver a un Emiliano García Paje, efectivamente, con la alcaldesa de Talavera de la Reina, en una actitud completamente desproporcionada para un presidente regional, una actitud que como mujer yo entiendo que no se puede consentir. Esos besos, esos abrazos completamente fuera de lugar, diciéndole a la alcaldesa que ella iba a seguir siendo alcaldesa hasta que él la casara, como si fuera un señor feudal, unas declaraciones... Mira, a mí, sinceramente, me da vergüenza y, desde luego, son actitudes machistas, comentarios que no deben de hacerse. Al final, estos abrazos, estos besos desproporcionados, desde luego, insisto, Emiliano García Paje no está en condiciones de gobernar. Lo vimos en Talavera, pero es que hace pocos días también lo hemos visto aquí en Guadalajara, lo hemos visto en Azuqueca de Henares, El pasado martes concretamente. sí estuvo en Azueca. En Azuqueca de Henares volvió a demostrar
que no está en condiciones. Emiliano García Paje en Azuqueca de Henares habló de su propia hija de una forma totalmente inapropiada, que venía a decirnos que su hija se dedicaba únicamente a estudiar el cuerpo humano, pero el que lo ponía en práctica era su hijo, que su hijo sí que era de raza, hablándonos... vamos, insinuando y hablándonos de la sexualidad de su hija, es que es un comportamiento completamente, como digo, inapropiado para un mitin en Azuqueca de Henares, diciendo que si buscándole pareja a su hija, diciendo que si el señor Bellido sería una buena pareja para su hija, pero bueno, estamos perdiendo el norte. ¿Qué es lo que está pasando? Desde luego, insisto, está demostrando un día tras otro el señor Emiliano García Paje que desde luego no está en condiciones de gobernar, que llegó a decir en ese mitin de Azuqueca que tenía ganas de que tuviera pareja su hija para preguntarle qué tal se portaba. No sabemos muy bien a qué se refería, pero es que es mejor de verdad Sí, ni es pensarlo poco porque afortunado y mucho menos en una comparecencia, en un mitin en campaña, ¿no? comentarios Vamos. muy desafortunados por el señor Emiliano García Paje, que esperemos, vamos, no esperemos, es que va a ser así, que va a dejar de ser presidente de Castilla-La Mancha muy pronto ya, a partir del próximo 28 de mayo, que tenemos las próximas elecciones. Bueno, vamos a ir tocando otros temas que no todos son lo que hemos hablado, que son bastante importantes y bastante trascendencia, ¿no? Usted, como número 2 de la lista del Partido Popular a Toledo, pues lleva ya carretera y manta desde hace unos cuantos días. Ha estado por multitud de pueblos de esta provincia y entiendo pues que lo ha hecho para tratar de detectar cuáles son las principales carencias y necesidades de los pueblos. ¿Está preocupado el sector primario, en definitiva? ¿Quieren un cambio? ¿No se les está tratando como merecen? Bueno, las necesidades de los pueblos son muchas. Efectivamente, he tenido durante estos días la oportunidad de visitar muchos pueblos. La campaña, quiero decir que está siendo apasionante, que hay muchísima ilusión, se respiran muchas ganas de cambio y desde luego, necesidades, pues sí, hay muchas en nuestros pueblos. Por ejemplo, tenemos agricultores y ganaderos en un año que está siendo muy complejo, un año de sequía que les está haciendo muy difícil el poder salir adelante. Desde luego es absolutamente necesario un cambio en cuanto a solucionar estos problemas. Al final es necesario un pacto nacional por el agua que Paco Núñez se ha comprometido a negociar una vez sea el presidente de forma urgente, porque es una necesidad. También es absolutamente necesario el flexibilizar las políticas de la PAC, porque es que nuestros agricultores y ganaderos no pueden más. Lo que ha hecho Emiliano García Paje ha sido aprobar esa ley de agricultura familiar, que no ayuda en nada a nuestros agricultores y ganaderos, y además de que no les ayuda en nada, les perjudica porque es una ley comunista que permite expropiar las tierras de los agricultores y ganaderos. Esta ley se va a derogar en el momento en el que Paco Núñez sea el presidente de Castilla-La Mancha, va a ser lo primero que haga, el derogar esta ley. Luego, aparte de agricultura y ganadería, hay muchas necesidades en cuanto a, por ejemplo, la sanidad. Estamos en Guadalajara en una situación completamente crítica. Las listas de espera sanitarias son completamente inasumibles. El Hospital de Guadalajara es el segundo hospital que peor está en toda la región. Pero aparte de eso, nuestra sanidad rural necesita de forma urgente una inversión. Hay en pueblos donde va el médico un día o 2 días, no hay urgencias, tienen que desplazarse muchísimos kilómetros para que puedan ser vistos por un médico. En lugares donde viven muchísimos niños no hay servicio de pediatría y todo esto son carencias que hay que solventar, que hay que solucionar lo antes posible. Ya no solamente en tema sanitario, también los colegios de las zonas rurales necesitan inversión. Es algo también fundamental. Es fundamental también para que crezcan nuestros pueblos, el flexibilizar la ley del suelo, porque al final hay en muchos sitios que nos encontramos con la situación de que a lo mejor quieren instalarse industrias o quieren construir más viviendas para que pueda haber más vecinos o quieren instalarse empresas, pero es muy complicado con esta ley del suelo. Y por supuesto es otra de las propuestas que también lleva Paco Núñez o llevamos en nuestro programa, el que es fundamental flexibilizar esta ley del suelo. Hay otra cuestión que es que hace falta una inversión en infraestructuras. Es que sin todo esto
es imposible que nuestras zonas rurales puedan crecer. Claro, y es que cuando hablamos de zonas rurales, de sector primario, pensamos en el señor que tiene su explotación agraria o ganadera, pero es que estos señores tienen su familia. Estos señores también se ponen malos, estos señores tienen hijos que tienen que ir al cole y estos señores son los que en definitiva requieren atención, no solo para que nosotros podamos ir al supermercado a hacer la compra, sino porque son ciudadanos y porque son los que verdaderamente sostienen estas zonas rurales que están siendo tan maltratadas por aspectos que nos contaron aquí en la tractorada, por otros aspectos que usted ha descrito. Pero me he quedado con algo que usted ha dicho, y es que Paco Núñez, cuando llegue, va a derogar esta ley de agricultura familiar, porque las leyes, cuando hay un cambio de gobierno, o aunque no lo haya, se pueden derogar, ¿no? Digo, quiero decir que es que ahora se culpabiliza mucho a los 4 años de Cospedal, pero no se han derogado las leyes. Es decir, se está culpabilizando unas leyes de las cuales se están beneficiando, no durante una, sino durante 2 legislaturas. ¿Esto ya quién se lo cree? O si es que se lo cree alguien. Bueno, esto evidentemente ya no se lo cree nadie. Llevan 8 años gobernando y, desde luego, ¿dónde están las inversiones en sanidad? ¿Dónde están las inversiones en infraestructuras? ¿Dónde están las inversiones en educación? No están en ningún sitio. Es decir, esto es así. Pero bueno, fuera parte, concretamente esta ley de agricultura familiar es una ley que han aprobado yo recientemente y, como digo, es que es una ley comunista. Es decir, es que estamos hablando de que cuando ellos consideren que cuando un agricultor no está haciendo un uso que ellos entiendan de las tierras y que están, digamos, que el uso no es el adecuado o que está en desuso, pues podemos expropiar esta tierra. Sí, claro, pero es tanto como decir ser juez y parte. Es decir, yo decido si se merece expropiar y yo lo expropio si así lo considero, ¿no? Es que esta ley, desde luego, como digo, es una ley comunista que no podemos de ninguna forma permitir que esto se llegue a aplicar. Es decir, pero vamos a ver, nosotros defendemos, como es lógico, la propiedad privada y un agricultor hará con sus tierras lo que considere oportuno. Faltaría más. Estamos un poco en la misma situación con el tema de la ocupación de viviendas. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que yo no puedo comprarme una segunda vivienda que con mucho esfuerzo y mucho trabajo he podido adquirir? Por supuesto que sí. ¿Qué tiene que hacer la Administración? Garantizar la propiedad privada. También, lógicamente, con las viviendas, que también es necesaria una ley contra la ocupación. Una ley contra la ocupación que también llevamos como propuesta, en la que no se permita de ninguna de las maneras que el ocupa pueda empadronarse en la vivienda que ha ocupado, en la que se puedan hacer desalojos exprés, y una ley de vivienda en la que, en definitiva, lo que se proteja sea la propiedad privada y no al ocupa, que es que parece que estamos protegiendo más al ocupa que al propietario. Y esto también es una necesidad. Además, precisamente aquí en la provincia de Guadalajara, tanto en algunos pueblos como en Guadalajara ciudad, hemos tenido y tenemos muchos problemas de ocupación. Y esto es algo que lo vemos vital, el proteger la propiedad privada, tanto de nuestros agricultores con sus tierras, como de cualquier persona que tenga una vivienda y que sea de su propiedad y pueda hacer lo que considere con ella, que pueda alquilarla, que pueda venderla o que pueda tenerla ahí para cuando desee ir a su propiedad. Faltaría Cuando más. menos conservarla, sin miedo a que un día te encuentre gente dentro y que no los pueda sacar ni con agua caliente. Lógicamente, ¿no? es que es además lo mínimo. les proteja la ley cada vez más. Es un mínimo. Vamos a ir finalizando, señora Asenjo, que tiene usted la agenda bastante completa, me consta, pero bueno, simplemente pues preguntarle qué tal respuesta de la ciudadanía están recibiendo, bueno, pues en esta ruta que están realizando pues por los pueblos de Guadalajara como candidatos a las Cortes Regionales. Pues la respuesta es maravillosa, se respiran muchísimas ganas de cambio en nuestra provincia, tanto en la zona de Molina, en la zona de Sigüenza, en todo el corredor de Henares. Desde luego nosotros confiamos, y así va a ser, en que este domingo el cambio llegue tanto a la provincia de Guadalajara como a nuestra región, a Castilla-La Mancha, y a partir del 28 de mayo llegue ese cambio de ciclo que es tan necesario para nosotros. Muchísimas gracias, Itziar Asenjo, número 2 de la lista del Partido Popular por Guadalajara para las Cortes Regionales, y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.